Ok, bueno, aquí estamos. Hoy es 22, Domingo 24 domingo 24 de enero de 2020 es y el aquí cumpleaños estoy. de Doménica. Cumple un Hoy año. es exactamente, por eso es que lo quería decir, porque hoy es el cumpleaños de Volare. Volares. Tan bella, feliz cumpleaños, muñequita. Aquí estamos con papá, hablando un poco, incidentemente, bueno, vamos a empezar a hablar de la familia López Suárez, o sea, Te, te voy a empezar a hablar de Manzanillo. El primero. ok, de dónde venimos y de nuestra familia. Y poco a poco iremos. Mira, por ejemplo, yo el otro día estaba mirando una foto que me mandó Teresita, la hija de Vivian, de la calle Calixto García, que se veía tan mal. Entonces me dio unas ganas, me dio como un déjà vu, un saudade, como dicen los brasileños, nostalgia, ¿no? Dije, Sí. no tengo deseo de ir a Cuba, pero le dije, Ivonne, si vamos a Cuba, si te llevaría a Manzanillo. Entonces después me senté y dije, Manzanillo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de Manzanillo? Claro, yo la pasaba muy bien en Manzanillo. Cuando no tenía clase, no tenía trabajo, cuando no estaba trabajando, iba en los carnavales, iba en los fines de año. La familia era espectacular, los dos lados, por supuesto, debido a que yo era el hijo de María Teresa y de Rubén, pues por eso me encantaban también. Pero vamos a empezar. Te voy a empezar a contar, por ejemplo, cuando era más pequeño, cuando yo iba me quedaba salir de La Habana hacia Manzanillo, en aquellos tiempos era una aventura, ¿no? Por eso salía el vuelo, bendito Dios. El tren salía como a las 9:30 de la noche, era un tren lechero. Llegaba a Manzanillo a las 8 de la noche el otro día. Paraba en todos los lugares habido y por haber. Eso era al principio. Después fue mejorando y empezaron a venir los autobuses, que había uno que yo cogía generalmente cuando iba a Manzanillo, que era el que iba directo a Manzanillo, que era la Cubana. Y ahí yo, pues, ese tenía 6 o 7 paradas nada más, hasta que yo llegué a Manzanillo. Llegaba entonces, pues vamos a empezar Manzanillo, que es la canción que compuso Ramón Cabrera, que Ajá, interpretó Benny Moré, que la cantó muy bien, pero el autor es Ramón Cabrera. Es Ramón una Cabrera. maravilla de canción. Sí. Así que bueno, pues ahí nací yo y me crié en La Habana. Bueno, primero vamos a ir a casa de Charo, que era donde yo, Charo Pero además era que mi madrina, tú, papá, tú naces, linda. papá, espérate para empezar. No, Entonces, tu fecha de nacimiento es yo nací en la calle Calixto García 48, el día 10 de septiembre de 1936. Ese año también nacieron varios primos míos. Nació Rogelito, nació Paul, nací yo y el último fue Israel. O sea, de los dos lados. Vamos a empezar por casa de Charo, que era cuando yo era pequeño y yo me quedaba en ella. Vamos a empezar por cada uno de los habitantes de esa casa. Por ejemplo, era Charo, fabulosa, que era mi madrina, además de mi tía, Rosario López, hermana de mi papá. Y era un pelo blanco, bello, blanco, blanco, ese nada de medio, un poquito negro, ni gris, no, es blanco completo. Muy linda. Este, una cocinera espectacular, espectacular. Yo nunca he vuelto a comer tú sabes que yo soy muy malcriado para comer, pero siempre ella me complacía. Entonces, pero ella hacía una sierra en escabeche. No sé ahora mm, mismo si es sierra o serrucho. Creo que aquí en Puerto Rico es sierra, en Cuba es serrucho. Bueno, pero la misma mm, cosa. sí. Yo nunca he vuelto a comer en ningún lado, más nunca en mi vida. Entonces ella me hacía unos duro frío de mantecado, de sabor a mantecado. Ay, qué rico. Y cuando cocinaba, ella podía venir y tú le dabas 3 o 4 cositas y ella hacía un plato, pero inmediatamente, pero que además de bueno, estaba bonito. Ella hacía, por ejemplo, había eh, uno, como una especie de bollos de maíz en la sopa. Y Mm, ella, además, era divina, era divina. Y entonces estaba casada con Miguel Reverté. Miguel sí. Reverté tenía una zapatería,
pequeña donde él trabajaba allí. Y por supuesto, tenía unos zapateros que trabajaban allí. Sobre todo me acuerdo de Ignacio y Cheo, que yo los molestaba muchísimo cuando chiquito. Me ¿Por acuerdo de qué? eso. Y Miguel siempre me recuerda, porque yo era una chavienda, como dicen aquí. Cuando Miguel siempre estaba, por ejemplo, cuando salía la cafetería, la zapatería, estaba en la carretera que va de Bayamo a Manzanillo, que era cerquita de Tívoli. Te estoy hablando de la casa Tívoli 42, que es donde vivía Charo, Miguel, Hugo y Guido. Entonces, pues, él iba en bicicleta y me recuerdo que se ponían unas cosas en los pantalones para que no, porque esa calle de Tivoli era de tierra, pero inmediatamente tú entrabas en la carretera y era una carretera completa. Bueno, pues Miguel era un tipo espectacularmente bueno, escribió tanto me aguantaba a mí, que lo escribió a Hugo y a Guido. Hablemos de Hugo. Bueno, Espérate, y que, por ejemplo, cuando tú ibas a la zapatería, ¿qué era? ¿Que te gustaba tocar las cosas, mirar o era sí, jugar por ahí? agarraba las cosas, me encaramé. Cuando era chiquito me cuenta que me encaramé en el techo y todo el mundo me estaba buscando. No me acuerdo de eso, era muy pequeño. Pero me estoy acordando de más o menos después de 10 años, ya que me acuerdo. Hugo, te digo, hablar de Hugo esa es la oveja blanca de la familia. Sí. Pues eso es de lo mejor, la excelencia. Fue tu padrino Sí. y mi hermano. Tu hermano. Lo extraño. Bueno, pues me acuerdo, Hugo está enfermo. Perdóname. Bueno, Hugo estaba enfermo. Y yo estaba en la casa y nosotros jugamos pelota y eso. Y me recuerdo de una serie mundial del año 1946 entre Wow. Boston y los Cardenales. Hugo era del Boston, que tenía a Ted Williams, y Guido era de los Cardenales, que Oh, tenía sí. a Stan Musial. Yo quería que ganaran los Cardenales porque el coach tercera era cubano, que era Milán González. Ajá. Y entonces, pues, esa discusión es tremenda. Pero Hugo, por ejemplo, cuando salíamos Hugo iba al parque por mí, no le gustaba ir al parque. A mí me encantaba, o sea, al parque Céspedes. Me encantaba ir al parque Céspedes, después te contaré. Pues Ajá. Hugo salíamos por aquella calle y Sí. llegabas con esos zapatos nítidos. Yo no sé cómo lo puede hacer. Llegaba a casa abuela en la calle Maceo, tremendo. Bueno, pues también entonces estaba Guido venía después de Hugo. Me recuerda Ajá. de Guido le gustaba el trago, tú sabes, pero además entonces me recuerdo cuando estaba enamorando a Lourdes. Lourdes era Ajá. una muchachita, una trigueña bella, son lindos, colores que harían una buena combinación porque Guido era muy blanco con los ojos verdes. Y ahí Sí, tuvieron aquí a Miguelito, que yo creía que era como mi hijo, ¿no? claro. Y que no me acuerdo los nombres, Lurdita, no me acuerdo qué más. Y íbamos, Guido me llevaba a casa de Lourdes. Parece que tenía una amiga que quería que yo tuviera, no sé, no me recuerdo. Pero de ahí entonces, pues, tuvieron a Miguelito, después se casaron, ¿no? Pero yo vi la parte del noviazgo, cuando hubo el enamoramiento, cuando empezaba. Y yo fui a la casa de ella varias veces. Entonces, tuvieron a Miguelito. Yo muchas veces decía que era mi hijo. No era un divino, pero yo lo decía. Del caso de Charo, que ahí en la calle Tibolí yo cogía y caminaba hacia la izquierda, 3 calles, era estrecho, una parte de una loma, y entonces llegaba a casa de mi tía Gloria y mi tío Rodolfo. Gloria era, como toda la Suárez, simpaticísima, de esa gente con una velocidad mental tremenda para hacer broma, buenísima, linda como todas ellas además, y muy buena cocinera, no a nivel de Charo, que es a number one. Pues entonces estaba Rodolfo, que era
tío político, porque era esposo de mi Sí, tía Gloria, Gloria. que era hermana. Estoy hablando de los Suárez ahora, que es hermana de María Teresa Suárez. Entonces, pero mi papá era primo hermano de Rodolfo. Así que tenía doble personalidad. Era primo y era sobrino, ¿no? Era sobrino y político y sobrino también, segundo, no sé qué tipo de sobrino. Bueno, pues Rodolfo era, los últimos años que yo fui, los últimos años que yo estuve yendo a Manzanillo, me quedaba en casa de Rodolfo. Rodolfo tenía una zapatería mucho más grande que la de Miguel, donde trabajaba mucha más gente. Él hacía un tipo de zapato de niña. La marca del zapato era Periquita, que es un muñequito, que salen los Sí, muñequitos. Periquita, no sé cómo se dice en inglés, porque no, pero se usaba que era una melenita con una melenita y unos zapatos muy buenos. Rodolfo era más anticomunista que yo, y eso hay que decir mucho, ¿no? Y él había sido comunista en los años 30. Entonces, pues, por ejemplo, él tenía encuadernado todas las selecciones en una revista que salía mensualmente, sí. salía de Reader's Digest, la tenía de Ah, los años 40 hasta los 50 y pico. Y yo las wow, leía, por supuesto. claro. Entonces, por las mañanas, cuando se levantaba, nos levantábamos, yo buscaba pan, 2 libras de pan. Cogíamos entonces aceite de oliva, pan, aparte de café, el café con leche y yo café negro. En el café, claro, el café es negro, y pan, aceite de oliva y ketchup. Ahí nos comíamos aquello nosotros dos. ¿Y eso? Y conversábamos. Entonces, fíjate si él era así, que él abrió, después de 59, después de abrió una peletería en la calle Martí, que era la calle principal de Manzanillo, que se llamaba Peletería Miami. Rodolfo tenía carro, que era el único que tenía carro de la familia en esa época. Y entonces, pues me llevó a un sitio, un lugar, en los últimos, antes de irme yo de Cuba, ya en el año 61 para 62, algo así, que se llamaba, no sé si está en Holguín, se llama Tacámara. Allí era un sitio campestre, un restaurante campestre, con los platanales detrás de eso, y hacían unos tostones con, con lechón increíble. Y Qué rico. así que siempre, pues, recuerdo mucho, cada vez que Rolfo y Barabana salíamos, lo recuerdo muy bien, muy bien. Entonces, estaba Rael, mi primo hermano, hijo de Rodolfo y Gloria. Rael nació el mismo año que yo, después. Rael era filatélico en aquel tiempo, filatélico. O sea, le gustaba coleccionar sellos. Ellos, ajá. Le encantaba la música de Carmen Caballero, pianista, de Joe Loco. Ah, Le encantaba mucho los chistes de Gila. Gila es un cómico español que empezó en aquellos tiempos, que era hablando por teléfono, habló con el enemigo. Le encantaba. Rafael era un tipo, muy buen tipo, muy enamorado, muy enamorado. Ahí te fuiste, mami. sí, Hello. papá, estoy aquí. ¿Me escuchas, Vivi? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok. Era muy enamorado, entonces yo Era muy enamorado. me acuerdo también, aparte de muchas cosas, que estoy hablando para poder hablar de todo, que en un diciembre yo estaba en Manzanillo y estaba esa noche con él y con Isa, que era la novia de él. Esa noche me fui para mi casa. Yo en aquel tiempo estaba en casa sí, en casa de abuela. En casa de abuela estaba. En casa de abuela Chencha. Y al otro día llega Rey, el hermano de Ah, Rey, ok, me dice, abuela, ok. el ¿Qué hermano año de más o Rey, menos fue eso? Rey, el hermano de Rey, Rey Aceba. Y entonces me dice, Rael se llevó anoche a Isa. No sé el nombre, la palabra que usaba en el Manzanillo, como se iba, elope en inglés, pero no sé cuál era la palabra, no me acuerdo. Ah, Y ok. bueno, pues esa es una cosa que me recuerdo. Rey estaba gordito, entonces yo le decía Manuel. Es que yo siempre le pongo un nombre a la gente. Yo le decía Manuel porque donde yo trabajaba,
había un fabricante de calzado que se llamaba Manuel Díaz Gordillo. Y para no decirle Gordillo, yo le decía Manuel. Ok. Era, yo andaba, por supuesto, mucho más con Rael que con Rey. Y de casa de Gloria, de mi tía Gloria, bajaba y seguía entonces por una calle directa, como 3 cuadras más, e iba a parar a Calixto García 48, donde yo nací, en casa de mi abuela Chencha y de mi tía Esther y Guillermina, mi abuelo Isidoro. Estaba en la loma, o sea, y esa fue la foto que me mandó Teresita, donde yo veo ahí Sí. hasta el mar, una vista espectacular, espectacular. Y entonces, pues, me acuerdo de mi abuelo Isidoro. Mi abuelo Isidoro murió yo siendo no muy grande, pero fue el primero. Yo estaba tan enfermo, que me llevó en el año 40 para La Habana, a casa de su hermana Nena Suárez. Él me llevó para la casa donde habían inaugurado, Batista había inaugurado un hospital, el hospital infantil, que en ese momento se decía que era el mejor de América. Y ahí me curaron. Eso me enteré después porque me lo contó mi tía Nena, yo ni sabía. Ahí estaba mi abuela, la mamá de él, que me enseñó a leer a mí, Emelita Amor, que era la mamá de mi abuelo Isidoro. Mi abuelo Isidoro fue el primero que me llevó a ver el juego de béisbol profesional. Entonces me acuerdo de una vez que en casa dicen que yo me parezco mucho a él, me parecía mucho a él en la manera de ser. No puedo decirlo, pero bueno, una vez estando allí había una barra de dulce guayaba, decían de corriente, porque era como prieta, y era barata, porque 3 o 4 centavos valía la barra, y yo me la comí completa. Entonces abuelo me dice, ¿para qué síntoma? Él se comió eso y no dejó para nadie. Sí, estaba buena. Le dije, bueno, vaya, me dijo, Papá, espérate, ¿se perdió el audio? Ahora, ya. espérate, porque están ¿Ahora? tratando de llamar el teléfono. Ah, ¿Ya ok, llegó? papá, cómo no. ¿Llegó ya? Sí, ya está el audio. Lo que me Sí, están sí, ya llamando, está el pero audio. no voy a contestar. Entonces, Okay. me dio sentado y dice, vaya a la Venduta. Venduta era como una especie de bodega que había en la esquina. Manzanillo decía Venduta. Y compré Bendita. 2 había 3 acá. Entonces, sáquense y tú dices, cómasela. Y cómasela toda. Porque si no le voy a dar una. Y yo le dije, yo pensé adentro, que el tipo este me bobo, me está dando 2 barras de guayaba, me las voy a comer todas. En vez de estar, pero qué no pude comerme las 2. Pero él tampoco me dio, nunca más, nunca más. Fue el primero de mis abuelos que murió. Él, yo no conozco a ninguna familia otra vez que quiera tanto a su padre como mi mamá, algo, Gloria, Paco, Esther y Hermina. Ellos le decían papito y abuela Chencha, papacita. Bueno, pues hablemos de abuela ahora. Abuela Chencha era muy alegre. Yo me recuerdo que a ella le cantaba una canción que cantaba Tejedor, que se llamaba Escándalo, que también la cantaba Antonio allí. Entonces siempre estábamos bromeando con ella. Era muy proamericano. ¿Cómo era la canción? El Tejedor y su escándalo. En un escándalo dicen Sí. que es un escándalo, dice que la canta Marco Antonio Muñiz también. Bueno, y ella le gustaba Ok, esa sí. música y era muy alegre. Ya estaba enfermita, ya le daba, era muy pro-americana. Me enteré después que ella había estado casada con un americano de los que había estado cuando Sí. la intervención americana entre 1898 y 1902.
Sí, que Tere, nuestra prima Tere Y nos dio la foto bellísima esa sí, de que yo nunca ella. había visto al Señor, me enteré después. Y entonces, por ejemplo, mi tía Esther decía todos los días caldo de sopa de pichón de esa. Y yo también la tomaba, era ella y yo, los dos que tomaban sopa de pichón. Entonces, vamos a hablar de la. Seguimos. Entonces estaba Guillermina, estaba Paco. Paco es el tío. Que hay que respetar. Paco siempre estaba a punta en blanco. Siempre andaba de sombrero, yo nunca lo vi. Cuando llegaba, él era pintor. Llegaba con una gorra, se metía en su cuarto, se bañaba, no en el cuarto, sino en el baño. Regresaba ya vestido, tú sabes, con todos los hierros. Él tenía unos zapatos, me acuerdo, unos zapatos de 2 tonos que eran muy difíciles de pintar. Él los arreglaba. Y, por supuesto, cuando yo estaba ahí, él me limpiaba los zapatos, me los brillaba, me planchaba los zapatos, la media, o sea, me zampaba la camisa y los pantalones. Bueno, pues Paco cantaba muy bien. Él también daba serenata al último. Y él imitaba a mi papá muy bien. Entonces se sentaba, cuando estábamos en la mesa, entonces él abría los brazos así, como lo mi padre, decía, porque María Teresa es, y se ponía los ojos chinos así como que mi papá. María Teresa es la mujer más linda del mundo, que tenía razón. Bueno, pues yo, cuando yo regreso en el 80 a Cuba, antes de irme, hubo, que me fue que me ayudó. Sabe que yo no soy muy especialista en esas cosas. Comprar a cada alguien, llévale algo. Entonces a Paco, ¿qué le iba a comprar? Un sombrero. Bueno, imagínate un sombrero en el año 80, pero en el viejo San Juan había una sombrería, se llamaba Suárez. Ahí compré un Ay, sombrero yo. Sombrero me lo puse, que nunca, desde que estaba en Nueva York me ponía sombrero. Fui de San Juan a Miami con el sombrero, porque como llevaba todas las casas. Espera, papá, te perdí otra vez el Es que me audio. están llamando por teléfono. Me avisas cuando me oiga. Sí, papá, te oigo Mi amor, es que perfecto. me están llamando. Si tú quieres, Bien, podemos yo no voy tomar a. una pausa Si no, y volver a entrar a grabar, o no, que tú no, quieres. no, 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 yo sigo. No, 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 sigo. Que O- espere. No eres tú la que me está llamando, ni es Mirta, ni es Ivonne, ni Ok. es Rubén, ninguno de ustedes. Así que no tiene importancia. Ok. Entonces, es del trabajo. Bueno, pues fui con el sombrero puesto, llevaba cargado de cosas para regalar allá. Claro. Yo estaba bastante pelado en esa época y tuve que pedir un préstamo para poder pagar lo que me cobraron por el pasaporte cubano, aunque yo era ciudadano americano. Tuve que comprar un pasaporte cubano y entonces pagar 18 años de esto, comprar esto, pero yo fui. Y entonces, Claro. cuando llegué a La Habana, mi papá y mi mamá me dijo, vamos a Manzanillo a ver a la familia. Cogimos un avión y fuimos a Manzanillo. Entonces, yo le llevé a Paco, le digo, toma, este sombrero, trae este sombrero. Paco me dice, no, este sombrero no me gusta, que es de Pepillo, teenager, de Pepillo. Digo, no, Paco, ese sombrero está hecho para ti. ¿Cómo tú vas a decir eso? Mira, ábrelo, mira, quítalo, mira lo que dice ahí, Suárez. Claro, en la fábrica del nombre del fabricante. Pues entonces me quedo, entonces me dice, espérate un segundo. Va al cuarto de él. No, ven conmigo. Fui al cuarto, así debajo del colchón tenía saca un pantalón. Dice, ¿te acuerdas? Digo, ¿de qué me voy a acordar? Ese pantalón tú me lo regalaste antes de irte de Cuba, en ese sentido. Estaba mejor que cuando yo se lo regalé. Planchadito, planchadito. Entonces estamos hablando, entonces viene la Guillermina, la mamá de Vivian y Lalito. Sí. Guille era espectacular, era simpaticísima. Y yo me acuerdo de ella, porque ella, por ejemplo, yo estaba ahí y me decía, niño, apúrate, váyate, que el agua está cristalina. El agua estaba amarilla, cristalina. Y si no me decía, ¿te vieron con X?
te estabas apestillando con él. Entonces ella siempre tenía esa broma así tremenda. Y era muy alegre, muy alegre, muy alegre, muy alegre. Y entonces estaba Esther, fíjate. Esther era una maravilla. No todo era una maravilla. Claro. Yo no he visto a nadie, no he visto a nadie. Primero, cuando Esther llegaba a la casa, ella trabajaba, llegaba a la casa, atendía a abuela, la inyectaba, le daba medicina, se preparaba, hacía esto, hacía lo otro. Era una máquina y todo rápido y una velocidad tremenda. Nunca salía a la calle si no salía con su cartera y bien vestida. Bien. Entonces, ella venía, por ejemplo, cuando yo me iba del viaje, ella era la que hacía la maleta. Yo nunca he visto a nadie, y mira que llevo años a hacer una maleta como lo hacía ella. Entonces, además, ella ponía dulce de la valla mesa. Por ejemplo, ponía unas barras de un dulce que llamaba matrimonio, que era la mitad de chocolate y la mitad de leche. Entonces, unas latas de algo que era como orientillo, que yo le llamaba manjar oriental. Y fruta y todo. No sé cómo lo podía poner todo, pero yo la maleta llena. La hacía en 2 patadas. 2 patadas. Terminada. Cuando Esther venía, yo me paraba en el mediodía. Yo me paraba en la esquina donde está la foto que te di, ahí me paraba para mirar. Entonces Esther venía caminando de su casa, del trabajo a la casa, con su sombrillita, parecía Mary Poppins, con la sombrilla. Qué bella. Y, bueno, imagínate. Entonces, estaba Margot, que Margot estaba fuera de Manzanillo, cuando estábamos chiquitos, que tú la conociste. Estaba Cuchi y Tari, Cecilia y Leonor, que eran mis primitas. Pero ella tuvo muy poco tiempo, o sea, tuvo muchos años en Manzanillo, pero no conmigo. Después tuve más contactos en Miami y eso que. Pero de Manzanillo, ¿ella vivió en La Habana, papá? O sea, ¿vivió en Manzanillo, se fue a La Habana y de ahí vino? Ella vivió en Marianao, muchos años en Marianao. Ay, Marianao. Se fue temprano de Manzanillo, se casó con Felo Clemente, vivió muchos años en La Habana. A yo la veía, por supuesto, y después vivieron para Miami. Entonces, pues, estaban mis primos, mis 2 primitos. Mi primita Vivian, la más pequeña de mis primas, Linda, of course, no puede ser otra cosa. Y ella se levantaba por la mañana y empezaba a estornudar. Nosotros a contarle los estornudos. 1, 2. Y ahora yo estoy estornudando 3 y 4 veces seguido. Cada vez que estornudo, a veces me hacen uno, me acuerdo de mí. ¿Y era qué cosa? ¿Que alergia de la mañana? O sea, del polen o quién sabe ella qué, sí, ¿no? Sí. Entonces Vivian, tú sabes, le cantaba en aquel tiempo un cantante español se llama Pedrito Rico. Ella y mi hermana Mary era fanática de Pedrito Rico. Ah, sí. Oh, sí. Y entonces está Lalito. Yo le decía Box Bunny, porque era incluso así, diente frío. Entonces era una chulería. Y Lalito, muy inteligente. Yo diría que brillante. Las 2 personas más, mira que todos son inteligentes. El Lalito y tu hermano Rubén. Lalito era un jugador de monopolio tremendo. Todo lo hacía bien. Entonces, pues Lalito, como yo no podía montar bicicleta en La Habana porque no tenía bicicleta y era difícil, pues yo montaba bicicleta. Entonces me lo llevaba en la bicicleta hasta el balneario, que era lejísimo. Entonces, y Hermina no le daba a él, por ejemplo, si iba a dar jugo de naranja, lavaba la naranja con esto para dársela. Y todo era porque él tenía asma, y todos tenían, tú sabes, con una cosita con él. Cuando él salía conmigo, comíamos fritura de yuca de una señora, que no me acuerdo cómo se llama la señora, que era los bajos. Guarapo, tal cosa, todo lo que aparecía, ella no sabía nada, nunca se lo dije. Y yo lo traía entonces para atrás. El día que yo me voy de Manzanillo, que ya me iba, porque me iba de Manzanillo para irme en ese sentido, me acuerdo que estaba yo en la guagua y Lalito, esa guagua paraba frente al parque de Céspedes, en un restaurante que había ahí en la calle, ¿no? Y entonces cuando la guagua arrancó, me acuerdo de Lalito corriendo al lado de la guagua.
Años Wow. después, cuando volví a Cuba, yo no sabía que era, me enteré ahora, hace poco, que había sido un tremendo jugador de ping-pong. Cuando yo Oh, regreso, cuando yo regreso a Manzanillo en el 80, está Lalito acabadito de llegar de Rumanía que se había graduado. Entonces Lalito me pregunta, ven acá, y es verdad que hay un refresco que como tú lo abres, se enfría solo. Le digo, mira, yo no sé. A lo mejor porque todos inventan algo y yo, pero eso no lo sé. Entonces me dice, él está graduado en Rumanía. Dice, no, voy a casarme a traer a mi esposo para acá. Le dije, tú estás loco, ¿cómo tú vas a traer para este tercer mundo a esa muchacha? Tú, no, bro, de ninguna manera. Me equivoqué, porque eso fue lo mejor que le podía haber pasado a Selmira. Porque 10 años con mi familia, ah, eh, claro. valía cualquier cosa. Y entonces yo terminaba en casa de abuela, siempre comía allí, me daban arroz, cualquier cosa que era de mayo, en la época de mayo me daban con compuesto, que era lo que llaman tamal en cazuela, pero con fritura de maíz en un lado, el otro era atol que era un dulce, y así. Ahí bajaba 3 escalones y llegaba a casa de mi tía Nena López, Nena, hermana de mi mamá, de mi papá, Ajá. donde estaba Rebeca, que ya estaba casada, estoy en los últimos años, estaba casada con Aníbal Soto, y yo no tuve tanto contacto más serio con ella, pero después sí lo tuve en La Habana y en Miami, mamá de Alex. Y Y Don, ajá. era bella, bella. Mi papá conoció a mi mamá a través de estar Ajá. yendo a esa casa. Y Mm. entonces, tanto él como Rodolfo, que andaban juntos para arriba y abajo, se casaron. Mi papá con María Teresa y Rodolfo con Gloria. Bueno, pues estaba allí Mima, que estaba casada con el papá de Mimita, se llamaba, no sé, llamaba, ay, Miguelito, Farau, Miguel Frau, que después me dice ella que ese no era el apellido, que era Fonseca, pero bueno, a él Oh, le okay. decía Miguel Frau, pues, Miguel Frau. Y, y ella no vivía allá en la casa. Entonces estaba Zanoni, el hermano mayor de varón, que era el tipo que más se parecía a Rubén, blanco, con ojos verdes, parecía Papá, muchísimo a mi padre. tú vas a hacer la transición a los López entonces o Estoy nos en los López enfocamos ahora. Es a medida que por estoy eso? bajando. Fíjate, empecé con López, llegué a la Ah, casa de Gloria, llegué a la casa de abuela Chencha, sigo sí, ahora abajo 3 escalones y estoy en casa de mi tía, en la misma calle, porque como la calle claro, era claro. de tierra, Okey. eso, yo era una escalón, era larga porque era una loma. Ahí me encuentro, me bajaba y me iba, paraba, una parada obligatoria en casa de mi tía Nena con mis primas y mi primo. Con Sanoni, no tuve tanto contacto, era un tipo súper enamorado. Bueno, porque era mayor, él estaba en su tajuleo, estaba en su yeyey, pero sí, era un tipo muy dicharachero y eso. Frank, que era el segundo, ese tampoco, porque estaba trabajando fuera, pero yo tuve un gran contacto con Frank en La Habana, cuando él salió de Isla de Pino, donde el primer lugar que fue, acuérdate, lo único que vivimos en La Habana era nosotros, estuvo conmigo, contó muchísimas cosas, algún día te lo contaré, y habló mucho Claro. conmigo, mucho. Entonces Ah, estaba sí. Paul. Paul era un tipo era un tipo simpático, con una manera de siempre estar jugando y hablando, y él tenía la misma edad que yo, pero desgraciadamente Paul le dio un ataque en el parque césped y murió, Mm, jovencito, jovencito. Entonces mm, estaba, te hablé de Rebeca y misma, entonces estaba la bella Leticia, era linda, achinada, mm. chula, Sí, dulce, dulce, y fíjate, imagínate, cuando es en el año 80 bella, yo regreso, dulce. yo en el año 80 regreso a Cuba, me voy a Manzanillo. Entonces ella, escondida porque no se podía hacer porque estaba perseguido, me hizo que yo no, la verdad que me lo comí porque lo hizo ella, pero yo no, lo menos que yo quería era comer cuando uno va allí, pero para ella, imagínate, un pernil, el caldero o algo así, entonces lo escondido para que nadie lo viera, me lo trajo para casa abuela, subía más que
2 escalones, 3 escalones, estaba en casa abuela, en la misma acera, Abuela Chencha. Y entonces yo me acuerdo que pusimos el pernil ese ahí arriba, una tela blanca y parecía negra, porque la cantidad de moscas que había allí arriba, que era una cosa increíble. Y los mosquitos eran, no, otra cosa que contaba en casa abuela yo me dormía con el mosquitero. Yo nunca dormí con mosquitero en La Habana. Entonces yo no podía dormir y sacaba la cabeza. Al otro día por la mañana parecía que tenía sarampión de la cantidad de picada que me daba. Así era la cosa. Entonces igual que tú dices, cuando ibas Leticia, sí, papá, estaba Perlita también ya sabía que esa jovencita, tuve mucho más contacto con Perla en el exilio que en Cuba. Y estaba Lili, que era la más pequeña, que era bien tímida. Esa se fue, más que nada, fue a vivir a casa de Charo. Vivía en casa de Charo los últimos años. Terminé con la familia de mi tía Elena López. Bajé. Entonces, inmediatamente que termina ahí, empieza la calle. O sea, la calle está llana hasta que empieza la cuadra, que es una cuadra y que puede seguir para arriba. Esa calle estaba espectacular. Todo el Manzanillo estaba muy bien delineado porque lo habían hecho los americanos. Como era, tú te parabas así, veías el poste hasta el último lugar, las aceras anchas, las calles anchas. Ahí caminaba yo unas cuadritas, 3 cuadras, como rumbo al mar. Entonces doblaba a la izquierda y estaba en casa, iba entonces a la calle Maceo. Esta era mi abuela, Toñica López, mamá de mi papá. Donde había otro bonche de gente espectacular, ¿no? Entonces estaba por supuesto, mi abuelo, Pancho, un tipo fuera de serie, había sido veterano de la guerra de independencia. Él me contaba cosas de cuando estuvo preso en Ceuta, que era jovencito. Mi abuela Toñica se me decía, tú no te olvidas de todo, y sin embargo te estás acordando algo de 1895, 1926. Me contaba que estuvo preso con Roberto Gómez, con el presidente Saya. Mi abuelo tenía un tiempo un coche de caballo de eso. Todos mis sobrinos, todos mis primos López le decían a abuelo Champancho papá, y a abuela Toñica le decían mamá. Nosotros único que no le decíamos papá y mamá éramos nosotros, los de La Habana. Dije 3 hermanas y yo que le decíamos abuelo Pancho y abuela Toñica. Pero Pancho caminaba toda, salía a caminar y caminaba. Entonces yo siempre caminaba con la cabeza abajo. Abuelo, porque usted siempre andaba con la cabeza y dice, de arriba no cae nada. Abajo él se encontraba monedas y cosas de eso. Otra vez estaba es lo que le gustaba oír el radio, eran las noticias. Entonces yo estoy viendo que está viendo noticias con el radio bien pegado ali. Le digo, abuelo, ¿por qué está tan pegado el radio? Usted no lo puede, súbalo. Dice, no, porque se gasta más electricidad. A lo mejor tenía razón. Mira, a lo mejor. Sí. Papá, Era un tipo, no estaba bravo nunca. Claro, la que llevaba la batuta en la casa era mi abuela Toñica. Mi abuela Toñica, bella. Estrella bella. Yo me acuerdo más que de muchas cosas, pero una cosa que me llamaba la atención, ella fumaba unos cigarrillos negros. Y la colilla de cigarro, le daba, yo también me podía, ¿cuándo se caerá la colilla? Y ella, bueno, pues es súper cariñosa, súper tremenda. Y venía, imagínate. Entonces estaba mi tío Panchito, que era el mayor, tío Panchito, el papá de Hugo, de ver que todo está combo, 7 tipos, 7 tuvo el que está loco, de Panchitico. Pues, pero tío Panchito, que era un tipo que yo nunca lo vi bravo, nunca lo vi, era un tipo muy filósofo. Él me hablaba muchas cosas, pero un consejo que me dio, Rubencito. A mí me decían allá, Rubencito, sí. Buen niño, ese es como decían siempre. Toda mi familia, siempre. Rubencito. Ahí, porque nunca llegué a Rubén allá. Rubencito, hay mujeres feas, pero buenas. Pero búscate tú una mujer linda, pero buena. Y él siempre se la buscó, porque la mamá de Hugo era muy bonita.
Y Lonella era una espectacular, de chula, de ser chula de corazón, linda Sí. por todos lados, por dentro y por fuera. Pachito era viajante en aquel tiempo de zapatos, de la zapatería de otro tío mío que se llamaba Efraín. Oh, ok. Efraín López también. Sí, Efraín. entonces, pues venía después, estaba mi tía Argentina. Mi tía Argentina estaba viviendo ahí también. Argentina era completamente desquiciada, completamente desquiciada. Algo que era espectacular, espectacular. A mi tía Raquel, linda, o mi tía Raquel me llevaba mucho a pasear a un sitio cerca de, no me acuerdo que era había un teatro popular que había cerca del mar, ahí me llevaba a pasear allá, y al cine, porque era una asidua al cine, tremenda. También era fanática de Daniel Santos. Sí. Sí. Pues mi tía Raquel estaba mi tía Isa, que era más tranquila, que era más callada y más de eso. Entonces estaba de los varones, estaba mi papá, no voy a contar nada de él ahora. Estaba mi tío René, que decía mi padre que era el mejor vendedor del mundo. René me llevó un día, yo era chiquito, me acuerdo, me llevó un día, parece que había una muchacha que aparentemente él no quería seguir, algo había, que él me presentó como su hijo. Mira, mi hijo, que a lo mejor estará tranquilo. Después René se fue a vivir a Vertiente, que es otra historia, donde vivía también mi tía Carmín, hermana de mi papá, y estaban mis tres primos, era Rogelito, las dos mellizas o imagua, como yo les digo, Luz y Luzmila. Pues, pero estaba ¿cómo se llama? Con Pachito, con René. Entonces estaba, vivía en aquel tiempo Panchitico, el hijo de menor o sea, para mí era menor, había otras, pero yo no conocía a él, que era nada más. Y Panchitico, loco, más o menos como yo cuando chiquito. Y recuerdo que le decían, las vecinas del lado, que era otra familia, que no es familia, que no son los Santisteban, pero que eran, siempre estaban allí. Había una de las muchachas que se llamaba Cachita, que era la más joven, le decía a él Catorcito. Catorcito era un personaje, un indito, personaje de una muñequito que se llama The Red Rider. ¿Okay? Pues la gente de al lado estaban, que era al lado de casa abuela, que no era familia de sangre, pero era la mayor era Luz, estaba casada, que el marido se llamaba Gabriela, no vivía ahí. La otra era Gladys, que se casó también. Entonces estaba Teresa, que yo estuve antes que siga con ella, de la vecina al lado. Estaba Cuca, que era mi prima, hija de Agenda y Mario. Oh, okay. Y tal. Pero sí, uso verde, alta, delgada, tipo modelo. Y estaba el Titi. El Titi era el Publio, el primo mío, que era el mejor fotógrafo que había en Manzanillo. Y un tipo alegre, como todos ellos. Me acuerdo que nunca se me olvida que me llevó en las épocas de carnavales, en los carnavales había competencias de comparsas de esas entonces cada uno un premio para que ganara ese año. Y fue un sitio que era en la Loma con Emilio, que era el nombre de Teresa Santisteban, la hermana de los vecinos. Y fuimos allá y ahí tuvo que identificarse uno porque era como especie de vigía, como de gente de otro lugar entrar allí a las cosas. Fue con el Titi. Con el Titi, cuando yo regresé en el 80, fue la primera persona, ya estaba muy pobre. Fue la primera persona que yo oí la palabra Yuma. Me dijo, qué bien tú hiciste irte para Yuma. En ese momento yo no sabía que a los Estados Unidos ellos le decían Yuma.
Y tú sabes que le decía Yuma por la película esa del tren, que sale a las 3 para Yuma, que era el último tren que salía del pueblo, si ya tienes que irte. Sí. Y que, o sea, en Cuba le decían, yo no había visto nunca. Ellos se habían separado. Y entonces, entre las muchachas de al lado estaba Trina, que era muy simpática. Era novia en aquel tiempo del locutor de la estación de radio Manzanillo, se llamaba Ibrahim Aput. Ella le encantaba Chubatica, para el parque. Hacia el parque, pues ella decía, a la vuelta te cojo, porque te digo, pues, decir. Entonces estaba mi primo Heriberto. Heriberto era el hermano menor en aquel tiempo de Hugo y Guido, de mi esposa, de Machito. Heriberto era cojo. Y entonces yo como chiquito llegaba, y cuando llegaba allí, la gente le decía cojo, y yo entonces me fajaba con los tipos, ¿cómo tú vas a decir cojo a mi primo? Hasta que una vez me senté y dije, espérate, lo miré y digo, oye, es verdad, el tipo es cojo. Entonces salíamos y a él le encantaba el Pru. El Pru es una bebida de raíces. Íbamos a un sitio, costaba $1 la botella de Pru, que era una botella de cerveza llena de esa. Y compré, cada vez que iba a tomar un Pru con él, o me iba al parque con él, con Heriberto. Yo quería mucho a Heriberto y él me quería mucho. Y entonces, pues, de ahí, cuando yo terminaba ya de ver a esta gente, arrancaba, caminaba unas 3 cuadras más e iba para el parque y a vueltas en el parque. Me encantaba. No quería estar. Pero a mí me encantaba dar vueltas porque tú mirabas, por ejemplo, tú estabas en el sitio, habían tocando en Gran Domingo, en Glorieta, la banda del municipio. Entonces después tocaba en otros lugares. Y había un cantante que se llamaba Godo Manzano, que era muy amigo de Trina Santisteban. Se me olvidó hablar de Papi. Papi era el único varón de los Santisteban que después, mucho después, estuvimos en Puerto Rico mucho tiempo con él. Y tú sabes que vivía en Ponce. Pues este muchacho, el señor Godo Manzano, cuando cantaba, esto fue antes de la serie, antes de hacer la serie, ya él estaba cantando así. Ya cantaba con ese estilo. Y me acuerdo cuando empezó a cantar, que tú sabes que tenía flauta, y ayer no vio que con flauta, él silbaba como si fuera una flauta. Wow. Tocaba con la orquesta y había una especie de nightclub pequeño, estaba Marius. Ahí cantaba con un grupo, Godo Manzano. Entonces me dijo Selmira, la esposa de Lalito, la última vez que hablamos con ella, porque te gustaba que ya esa cosa, esa costumbre de dar vueltas al parque y caminabas de una manera y la muchacha caminando de otra forma. Generalmente eran jóvenes la gente, entonces tú la miraste a esta muchacha aquí ahora y la ibas a ver después en el otro lado, porque el parque tenía 2 cuadras de largo por una de ancho. Era muy bonito el parque. Y generalmente los son del parque de Césped. A mí me encantaba, porque tú sabes, eso era como una cosa distinta, folclórica para mí. Yo llegaba y era folclórico, acuérdate. Yo era en el habanero. Pero nada, por eso es que yo vivía viviendo de La Habana, que era la capital del mundo en aquel tiempo. Cuando íbamos a salir la pasada también, pero no es que el pueblo no era bonito, sí era lindo, pero era más bien la gente, mi gente. Claro. Primero mi gente, y después de ninguno tengo que dejar, de ninguno. Ni ellos, ni ellas. No, una cosa tremendo. Ni ellos de ti. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Vamos. Dice un recorrido con la ¿Ah? Espérate, papá, que a veces... No, que yo digo, y ellos tampoco... historiadora de la familia. Ay, no, son muchas preguntas. Claro, hoy estamos haciendo este recorrido que más adelante vamos a hacer otra grabación donde vamos a entrar, por ejemplo, solamente en un lado de la familia. O sea,
hemos hecho, cubierto los dos lados de la No, familia. definitivamente, claro. Pero Lo que entrar, fue por para ejemplo, de las cosas que yo me acordaba de cada uno. Digo, estamos hablando de aquel familia, yo no conozco, no el familión ahora fue de toda esa gente que tienen hijos, por ejemplo, a Rael, que me ganó 7. Tiene que estar loco, 7 hijos. ya, pues tú estás José, cerca. saludos. Si acaso lo está viendo. Claro que lo va a ver. Sí, sí, sí. No, está buenísimo este recorrido porque nos estás llevando así por lo que tú caminabas, lo que tú vivías, entonces en ese tiempo allá en Manzanillo. Yo sé que cuando entre Leti, Marullito, Tere, todos los que recuerdan y que tienen mucho por aportar, tú vas a ver cuántas cosas van a traer, que te van a traer otros recuerdos. Bueno, En otro momento, vamos a... Ajá. Ellos vivían allí y yo, bueno, muchas cosas que me recuerdo de las nombres, solamente sabía la palabra de la calle, de Tiboli, que era donde vivía Charo, de Calixto García, que era donde vivía Abuela, de la de San Salvador, que era donde terminaba la parte llana de esto, y Purísima, que era donde estaba la calle transversal, que era la esquina donde vivían mi abuelo y mi abuela, donde vivían allí en la misma esquina. Y todo eso Moncho y Leti, igual que muchas historias, las he aprendido después. Por ejemplo, yo nunca había visto, yo sí sabía que abuelo se había casado, mi abuela Chencha se casaba con un americano, pero nunca había visto las fotos hasta que Tri nos las dio y nos las prestó No, y es nos una enseñó. joya, es increíble Así esa que foto. sí, ellos tienen que tener muchos más. Pero yo cuando que me dio ese deseo de ir, yo no tengo ganas de ir a de ninguna manera. Tú sabes que la última vez que fui contigo para que conociera y viera a mi mamá y viera a mi papá. Sobre todo mi Claro, mamá, ya mi papá no estaba. claro, y Y conocer los viera, primos, conociera bueno, aquello donde esto es tus raíces. Fíjate qué clase de raíces tú tienes. Tienes que ser bueno. es verdad. Y No, no, ellos me imagínate, dirán más cosas, tienen cosas que aportar que yo. no, papá, Perdóname, no, que quédate Dios muda, digo no te también. oigo. Sí, es que el momento en que se frisa un poquito. Déjame saber si me oye. No, que digo yo que también Ok, en otro momento yo quiero hacer como invitar también a tener, por ejemplo, a Leti, a tener aquí a Mayuyi, o sea, otros de los que quieran también a lo mejor comentar sobre cosas que estamos hablando. Y yo digo Leti y Mayuyi, pero igual Tere y entonces no, Ricardo, y si dije algo Mimi. que no estaba, si dije algo que estaba fuera de lugar, lo que estoy diciendo No, es mi recuerdo. Anecdóticos, no que fueran, no hubiera pasado más cosas, ¿no? Pero la cosa es que tú te acuerdas de alguien por algo, así que es así lo es la cosa. contrario. Papá, es lo contrario, lo que tú estás hablando es de una época que todos nosotros, algunos de ustedes la hayan vivido, de los que están, que pudieron vivir eso, pero hay muchos otros que no, que somos los hijos o los nietos de todas esas personas que tú has mencionado, o los sobrinos, ¿no? Que entonces eso nos permite ir con, como Sí, la revivir. manera la, como eran ellos, la clase de personas que eran ellos, la clase como eran, Claro. todas con amor, porque estoy contando, pero tú eras, por ejemplo, yo cuando estaba en casa abuela, que yo vivía como Carmelina, ellos me ponían, hacían una hamaca que estaba en una mata que va de granada con otra cosa, yo me sentaba a leer allí, me acostaba en la hamaca, y entonces Guillermino me traía una jarra de limonada, y lo que yo quisiera comer me lo hacían, donde fuera, lo que yo quisiera. Claro, Entonces, tú eres pues, el niño. yo vivía como Carmelina, y ahora ese lugar era el niño lindo, estaba contento. ¿Cómo no va a estar contento? No, Y papá, mucha claro. gente más que conocí de otros lugares, pero en la familia que eran gente. Te hablo de Santiago porque hablar de los López de la calle Maceo y no hablar de Esteban era algo, porque estaban tan juntos, eran como, ¿cómo diría? Eh, Entreverados, así, juntos. Porque era una casa próxima a la otra. De pronto tú veías a alguien en esta casa, venía por el patio. O sea, iban y venían, tanto de un lado para otro, como que si el Titi iba para allá, que si el otro estaba aquí, que si para aquí, y uno dice, ¿qué es esto? Sobre todo acá, viendo que no es así. Pues nada, Qué lindo. yo creo que llevamos un rato hablando. Que, Sí, llevamos casi una hora, I así love que you.
I love you, papá, me encantó. Yo voy a compartir esto, ahora cuando lo termine, ya lo preparo y lo quisiera compartir también para que los primos, los otros de la familia que lo puedan disfrutar y tú vas a ver, porque, y te digo, y hacer otra reunión donde estemos más personas para que haya diferentes preguntas, diferentes recuerdos. Bueno, Y eso. No, no, porque cosas que yo no vi, cosas que yo no sé después que se fue, cosas que poco veía, porque yo estaba intermitentemente. Yo últimos años sí, tuve muchas veces, porque ya no trabajaba, ya yo me iba a ir, pues me aburría la mano, agarraba la guagua, estaba 3 días y echaba para la otra, era ida y vuelta, pam, pam, pim, pam. Pero siempre me acuerdo que en los tiempos, en todos los buenos tiempos estuve en la época de los... Y no hablé mucho de comida porque generalmente yo no comía en restaurantes allá. Claro. Comía en casa de la la familia. comida en la casa, la más rica y la mejor preparada. No, definitivamente era algo. Y entonces, sí, fui con Guido, me llevó a un sitio que se llamaba Cayo Confites, que vendían licetas, rico. Ahí. Tomé también, creo que se llamaba, no me acuerdo si estoy bien en el número, era creo que en 1905, algo de un sitio donde hacía un café espectacular. Ahí salía del parque, caminaba ahí a comer, enfrente del parque, antes de llegar a la casa, ya 10 de la noche tenía que irte, porque estaba vacío aquello. Entonces, ahí me comía un helado de unos chinos ahí, unos frozen, riquísimos. ¿De qué? Así que, y la señora esa que yo comía con Lalito, que me llegó ahí fue Rael. Señora tiene su casa, hacía fritura de yuca, de maíz, no sé, una cantidad de frituras tremendo. Entonces yo, me acuerdo que llevaba a Lalito, que Lalito yo me lo pagaba, y Lalito se lo comía, no decía nada a Guillermina. Pues le decía algo a Guillermina que había llegado y había tomado guapo, ya había comido esto, ya había comido lo otro, y no decía nada. Era Lalito. Qué lindo. Todo ello de la gente, cabrón. No. No, y papá, y tú tienes mucho de la parte de la dulzura de tantos en la familia que son alegres, que son dulces, que no se ponen bravos, y también la elegancia. Yo me pongo bravo. No. Nunca te he visto bravo, a menos que sea una cosa que alguien hace algo injusto, indebido, pero es que no. ¿Cómo voy a ponerme bravo contigo? El que se pone bravo contigo es porque el que se pone bravo contigo no tiene precio, no tiene... No, papá. Pero te quiero decir que tú eres una persona alegre, que es un carácter lindísimo, muy dulce y así jovial siempre, ¿no? Y aparte de eso, la elegancia, siempre te vistes muy bello. Yo creo que el amor por los zapatos, ahora voy entendiendo más porque tú siempre te has vestido muy lindo y muy planchado, o sea, eres un hombre muy elegante, pero como que ahora entiendo un poco más ese amor porque te gustan mucho los zapatos, o sea, aunque tengas un par o dos, yo sé que es el mejor, ¿no? Y imagínate. Eso me decía mi papá decía, otra cosa, yo soy un tipo muy dichoso. Mi papá me decía que yo era como la muñeca de los 7 culos, que donde quiera que me tirara, caía sentado, no tenía un problema ni ya, ni a mí, ni... Papá, perdona, que se perdió otra vez se frizó. Disculpa, ¿podrías repetir eso de tu papá? No, ahí se oyó, no se oye el audio. Papá, un momentico, perdón. Están llamando. Ok. Espérate, Gloria María, papá te llama ahora. Que estamos, a ver, que todavía no ha regresado el audio, se quedó un poquito frisado. A ver, todavía. Espérate, papá, es que se apagó el audio, déjame ver qué pasó. Un momentico, papá, on mute. Es que, ay, algo pasó que se puso en mute, papá, el audio. Mira a ver si tú tienes ahí algo para poder quitar el mute. Porque no me deja quitarte el mute. Ay, deja ver si me deja, espérate.
Oh, es que se desconectó el audio, dice. Ah, parece que como entró una llamada, se desconectó el audio. Sí, no me está dejando quitar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, sí, vamos a despedirnos por ahora para en esta transmisión. Ya regresamos en un futuro muy cercano para entrar más en detalle en, por ejemplo, en la familia López, y entonces ser así todo, así, hijos, así, ir yendo uno por uno, los Suárez también, y por ahí también más conversación y más relatos y recuerdos lindos. Gracias, papá. I love you. Y gracias por llevarnos por esos recuerdos tan especiales que sé que todos en la familia van a apreciar mucho como yo. Te quiero. I love you, papá. Bye, papá.